Hola, buenas tardes. Vamos a tener la clase de daño por radicales libres grabada. Dijimos que los radicales libres son moléculas que tienen un electrón desapareado, es decir, sin pareja en un orbital, y reaccionan arrancando el electrón de otra molécula, lo cual genera una reacción en cadena. También dijimos que la oxidación es cuando una molécula pierde o dona electrones y la reducción cuando gana. Y el potencial redox es la tendencia que tienen las moléculas para ganar electrones. Entonces, entre más positivo sea el potencial redox y más grande, tienen más fuerza, digamos, para robar los electrones. Dijimos que la molécula que tenía el potencial redox más alto de la tabla que vimos era 0.81 volts, el oxígeno, para formar agua. Y eso es importante porque vamos a ver cómo los radicales libres aumenta su potencial redox. Aquí vemos el radical, la molécula de oxígeno que dijimos que es un radical, el radical singulete, el oxígeno singulete, porque ya habíamos visto que el oxígeno solo forma un enlace covalente y los otros dos quedan sin formar enlace. Y también ya habíamos visto que cuando uno de ellos ya puede recibir un electrón es el oxígeno singulete, ¿no? A la hora que recibe un electrón, lo recibe acá y entonces tiene una carga negativa, por lo tanto de este lado es un anión, esta es una molécula híbrida o doble, digamos. De este lado es un anión con carga negativa y de este lado es un radical porque no tiene el electrón apareado y es el radical superóxido o también llamado anión superóxido y se pinta O2 punto por el radical, raya por la carga negativa. Y fíjense, su potencial redox es muy alto, más alto que el del oxígeno, se sale de la tabla, y eso nos dice que tiene mucha más afinidad por electrones. Si recibe otro electrón, estos dos, entonces quedaría la molécula de O2 menos 2. Este es un anión, y este anión pues ya tiene sus electrones apareados, pero todavía tiene dos cargas negativas. Si recibe dos protones, se neutralizan esas cargas y se genera la molécula de H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, que ya no tiene, ya no es ni anión ni radical, sino una molécula neutra. Ahora, nosotros tenemos enzimas que van a generar tanto el superóxido como al peróxido de hidrógeno. Y eso nos dice que tienen un papel fisiológico, que tienen una función dentro de la célula. También tenemos enzimas que después veremos que neutralizan a estas moléculas para que no haya una gran cantidad de producción de estas especies. Entonces, que ya dijimos que se llaman especies reactivas de oxígeno. Entonces, tanto para su formación como para su eliminación tenemos enzimas y la forma de eliminar al superóxido es convirtiéndolo en peróxido de hidrógeno y la del peróxido de hidrógeno es convirtiendo en el agua. Ahora bien, existe una reacción que también dijimos que puede suceder cuando moléculas como metales de transición, por ejemplo, como el fierro-cobre, regalan su electrón al peróxido. Se rompe este enlace y entonces una de estas va a recibir el electrón, en este caso lo recibe esta de acá, por lo tanto tiene una carga negativa por recibir un electrón extra y se llama anión hidroxilo. El otro, el que no recibe el electrón, es un radical y este es el radical hidroxilo y fíjense el potencial redox tan alto que tiene, es de 2.3, es muchísimo más alto, es enorme. Se sale tanto de la tabla y esto significa que es un radical libre muy reactivo, reactiva con todo lo que se encuentre, reacciona, ¿no? Y esto se llama la reacción de Fenton, ¿ok? Esto ya lo habíamos dicho la clase pasada y dijimos que esta reacción es una reacción química, no tenemos enzimas que la generen y por lo tanto tampoco tenemos enzimas que neutralicen a este radical. También dijimos que los radicales pueden generarse por contaminación, radiaciones, drogas, fármacos, etcétera, pero también en el metabolismo normal. Y aquí se pueden generar de manera propositiva, es decir, a propósito, porque tienen una función en la célula, se generan de manera fisiológica, como por ejemplo en la fagocitosis, o bien como un subproducto en la cadena respiratoria y ahí son eliminados por antioxidantes, ¿no? Las especies reactivas más famosas que vimos fueron estas tres y dijimos que se llaman especies reactivas de oxígeno porque
el peróxido de hidrógeno no es radical, entonces no lo podríamos incluir en esta familia si le llamáramos radicales, ¿no? Entonces se llaman especies reactivas de oxígeno o ROS en inglés. Bueno, ahora bien, entonces vámonos a los daños que puedan generar. Dijimos que los radicales libres van a reaccionar con lo primero que se encuentren. Entonces, en este caso, dentro de las células se van a encontrar con proteínas, lípidos de membranas o de organelos, daño en el DNA nuclear y mitocondrial. También, como dijeron ustedes la clase pasada, hay carbohidratos, pero el efecto que se da de oxidación de carbohidratos pues es menos dramático que esto, no lo estudiaremos, ¿no? Entonces vamos a empezar por la lipoperoxidación. Este es un fenómeno que se estudió desde hace mucho tiempo porque los alimentos que se fríen en aceite, en grasa, son susceptibles a oxidarse, los lípidos son susceptibles a oxidarse. Entonces, si por ejemplo hay chicharrones o tostadas que las dejamos abiertas, se arrancian y ese arranciamiento es la oxidación de las grasas y pues desde hace mucho en la industria alimenticia se descubrió que se ponen antioxidantes para tratar que duren más. Entonces, este es un fenómeno ya muy, muy estudiado y muy conocido y vamos a ver un poquito, ¿no? Para su estudio lo podemos dividir en 3, iniciación, propagación y terminación. Eso no significa que tengan que ser estos pasos, se pueden llevar a cabo reacciones simultáneas, pero pues así lo vamos a estudiar, ¿ok? Bueno. También habíamos visto los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos vienen a partir de glicerol y aquí donde estaban los 3 OH fueron sustituidos ya sea por 2 ácidos grasos o por una molécula con un fosfato, que es lo que le da el nombre, ¿no? Como fosfatidilcolina, fosfatidiletalonamina y así. Y los ácidos grasos también dijimos que puede haber uno saturado, que es cuando está lleno de hidrógeno, y otro insaturado cuando se sustituyen los enlaces del hidrógeno por dobles enlaces. Entonces los radicales libres, vamos a decir el hidroxilo, pues lo que quieren, dijimos nosotros, es ganar un electrón para aparear este electrón que estaba aquí solito en su orbital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a acercar a donde está el doble enlace porque ahí hay una densidad mayor de electrones. Entonces, se acercan al doble enlace, pero ya estando aquí cerca del doble enlace, prefieren robar un hidrógeno completo. ¿Por qué? Si roban un electrón nada más, vamos a decir así, y aquí ya se aparea este orbital, ya queda completos los electrones, pero es un anión, está bien, ya no es inestable. Sin embargo, si roba electrón y protón, es de hidrógeno completo, entonces ahí se forma una molécula de agua que es todavía más estable. Entonces, los radicales libres prefieren en primera instancia robar un electrón, pero si pueden robar electrón y protón junto en forma de hidrógeno, pues les conviene más. O sea, un protón solo, no, eso sí no les sirve, ¿no? Pero un electrón solo sí, o bien un electrón y protón, que es el hidrógeno. Entonces vienen y en vez de robar los electrones que está aquí, roban un hidrógeno de las moléculas que están acá junto al carbono del doble enlace, que se llaman carbono bisalílico. Entonces forman una molécula de agua. Y este proceso de robar un hidrógeno completo, electrón y protón, se llama abstracción de hidrógeno y es muchas veces el mecanismo que usan los radicales libres para iniciar la reacción y pues neutralizarse ellos, ¿no? Entonces aquí se los muestro ya un poquito más gráfico. Fíjense, tenemos un fosfolípido. Aquí está, un fosfolípido normal. Llega el hidroxilo, el radical hidroxilo, abstrae un hidrógeno y se convierte en agua, perfecto. Y entonces genera un radical libre acá. Este radical libre se llama radical lipídico, que también lo van a encontrar como L punto. ¿Ok? Bueno, entonces el punto dijimos que es para denotar que es radical. Este es el primer paso que sucede en el ataque de radicales libres. El segundo paso, que no siempre se da, en lípidos sí, pero en otras moléculas no necesariamente, es un rearreglo molecular. Es decir, tratan de cambiar los enlaces para ver si pueden neutralizar al radical, pero no se puede, se sigue quedando el radical lipídico y entonces en un tercer paso
va a haber un ataque de un oxígeno singulete, es decir, de un oxígeno dirradical, y entonces esta parte ya se neutraliza, pero sigue quedando un radical en esta parte de arriba del oxígeno, que es este radical que vemos acá, que se llama radical peroxilo, peroxirradical también le llaman, y también lo pueden pintar como R o punto o L o punto. Entonces, estos tres eventos son los eventos clásicos de iniciación de ataque de radicales libres: abstracción de un hidrógeno, rearreglo molecular y ataque de un oxígeno singular. Les digo, este segundo, pues como que en realidad no lo veremos porque no vamos a ver cómo es, vamos a decir, toda la química de esto, ¿no? Pero entonces nada más, pues, saber que existe. Ok, entonces ya tenemos este radical que se generó aquí dentro del ácido graso. ¿Qué pasa? Entonces vamos a decir que aquí tenemos este radical que les mencioné. ¿Qué quieren hacer los radicales? Pues ya dijimos, agarrar un electrón para neutralizarse, pero si pueden electrón y protón, pues mejor. Entonces lo que va a hacer es de nuevo abstraer un hidrógeno del carbono cercano al doble enlace. Si abstrae un hidrógeno, entonces lo que va a suceder es que va a ganar su electrón y su protón y ya se neutraliza. Se neutraliza aquí con su hidrógeno, pero ahora vamos a tener un radical libre acá. Entonces, esto que va a suceder va a ser una reacción en cadena donde un lípido va a oxidar al vecino y al vecino y al vecino, y al rato vamos a tener toda la membrana oxidada. Entonces, fíjense, este mecanismo se llama mecanismo de propagación. Vamos a decir que este es el lípido que teníamos oxidado, el peroxilo. Entonces, va a ser una abstracción de un hidrógeno y ya tenemos aquí que se neutraliza. Esto ya está neutralizado. Claro, aquí ya hubo un daño, ¿no? Pero por lo menos ya no continúa la cadena. Esto se llama hidroperóxido y ya no es radical. Pero, ¿qué pasó con el vecino al que le robaron? Pues primero le abstraen el hidrógeno y queda como un radical lipídico. Luego tiene su rearreglo molecular, ataque de un oxígeno singulete y vamos a tener otro radical peroxilo que va a atacar al vecino y así se la va a pasar. ¿Ok? Luego tenemos otro mecanismo distinto de propagación. Vamos a decir que teníamos el hidroperóxido. Vamos a decir que teníamos el hidroperóxido ya en la membrana y estaba neutralizado. Pero dentro de la membrana puede haber proteínas que a su vez tengan grupos prostéticos con metales de transición como fierros y cobres. Entonces, en este caso van a llevar a cabo una reacción parecida a la reacción de Fenton, donde donan un electrón y rompen aquí el enlace. Si rompen aquí el enlace, este hidroxilo de acá es el que se queda con el electrón y se convierte en el anión hidroxilo. Y aquí vamos a tener un radical otra vez. Este radical nada más tiene un oxígeno, que también se puede pintar así, y se llama radical alcoxilo. ¿Ok? Entonces vamos a tener este radical, podremos tener este rompimiento, pero también puede haber un rompimiento distinto que se dé acá, y entonces tendremos otra vez al peroxilo, y los dos pueden seguir propagando, abstrayendo hidrógenos de los vecinos, y entonces oxidando la membrana. Ahora, ¿cómo termina este proceso? Bueno, este proceso, de cualquier manera como termine, va a ser dañino para la célula porque se va a estar oxidando la membrana, ¿no? Pero por lo menos ya no continúan las reacciones en cadena y hay muchos tipos de terminación. Los más famosos son estos de dismutación y ciclización, que ambos terminan en rompimiento de los lípidos, que se llama beta-escisión, y lo que van a romper son pedacitos de lípido. Esos pedacitos de lípido generalmente son aldehídos, es decir, tienen una terminación donde tenemos el carbonilo, que es el C con el carbono unido al doble enlace, al oxígeno con un doble enlace, y el hidrógeno, ¿se acuerdan? El aldehído, y aquí está el resto de la cadena. Entonces vamos a tener aldehídos pequeñitos. Esos aldehídos pequeñitos se pueden medir y eso nos va a ayudar a saber qué tan oxidada estaba la membrana, qué tan lipoperoxidada estaba, porque todos esos pedacitos son los que se fueron rompiendo y se pueden medir, ya que medir directamente la oxidación de la membrana es muy difícil, entonces se mide de manera indirecta. Y los más famosos de los aldehídos que se rompen uno es el malondialdehído, que lo van a encontrar en los artículos como MDA, y el otro es el 4-hidroxinonenal, que también
es otro de estos pequeñitos aldehídos que se rompen y que se pueden medir. Entonces esto nos va a decir qué tan oxidada está la membrana, pero además de eso, estos pequeños aldehídos tienen otro problema. Pueden irse a pegar a proteínas y al DNA y dañarlos y entonces continuar con el daño generado en la membrana. ¿Okay? La terminación por antioxidantes también puede generar daño, pero no daño, también puede ser que al final se rompa o etcétera, pero la vamos a ver luego. Bueno, entonces vámonos con la dismutación. La dismutación, cuando decimos dismutar, es que dos cosas iguales o muy similares se unen entre sí. En este caso vamos a tener que dos radicales peroxilo de la membrana se unen entre sí, o dos alcoxilos o uno y uno. Entonces fíjense, aquí tenemos dos peroxilos, este sería un lípido, un ácido graso, aquí otro ácido graso, y aquí estos dos como son radicales se pueden unir, formar el enlace y ya. Nada más que el problema es que ahora en la membrana vamos a tener pues de pronto pedazos así de membrana que están unidos y entonces eso pues va a alterar la fisiología de la membrana y por supuesto su función, pero por lo menos ya no continúa el daño. La beta-escisión, antes de eso mejor me voy a ir a la ciclización. La ciclización tiene que ver con un ataque de este oxígeno a la misma membrana o acá, ¿no? A pegarse. Entonces, en vez de que se neutralice este radical con un hidrógeno de otro lado, se pega a la misma, hagan de cuenta que es el lípido y forma un ciclo así, se cierra sobre sí mismo, esa es la ciclización. Pero tanto la ciclización como la dismutación son muy inestables y se acaban rompiendo y entonces vamos a tener la beta-escisión donde, es lo que yo les decía, se acaban rompiendo los lípidos y vamos a tener los aldehídos. El malondialdehído o 4-hidroxinonenal, que son los más famosos que se determinan, ¿no? Y esta sería la terminación por antioxidantes, que la veremos en el siguiente tema, donde participan las vitaminas y el glutatión. ¿Ok? La vamos a ver en el siguiente tema, pero apúntense ahí que es otro tipo de terminación. Entonces, esto lo que me importa más es qué efectos va a tener este daño en la célula. Entonces, ya habíamos dicho, y ya saben ustedes, que dentro de la membrana puede haber estas proteínas. Y estas proteínas, pues, su función va a depender de la fluidez de la membrana. Entonces, si la membrana pierde la fluidez o altera la fluidez por todos estos lípidos oxidados que son los rojos, eso va a alterar su función. Y lo mismo si pierde la permeabilidad, porque la membrana es una barrera y si pierde la permeabilidad, pues y la impermeabilidad o cambia la permeabilidad, pues entonces se va a alterar lo que va a estar entrando a la célula, ¿no? Entonces, en el caso de la pérdida de la fluidez, pues vamos a ver que depende qué proteína sea. Si es, por ejemplo, un receptor a una hormona, un neurotransmisor, pues tal vez ya no pueda meter la señal. O si tiene que ver con la cadena respiratoria, ya no genera energía, o con la respuesta inmune que vimos, los receptores TLR en el sistema inmune innato o en los linfocitos T, los TCR, entonces eso ya no va a funcionar, ¿ok? Entonces eso afectaría la unión ligando-receptor, los segundos mensajeros y las señales que se van a llevar a cabo. Ahora, si además se pierde la permeabilidad, se altera la permeabilidad, ya no va a ser una barrera osmótica y una barrera iónica. ¿Qué pasa? Va a entrar agua, si entra agua, si empieza a hinchar la célula tanto que se puede tronar y se puede morir. Entonces, estas alteraciones pueden generar muerte celular y si no generan muerte, todo este daño puede generar enfermedades, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer la célula? Si se murió, pues ya ni modo, ¿no? Este tipo de muerte es muerte por necrosis porque explota la célula. Los tipos de muerte los vamos a ver hasta el final del curso, pero el tipo de muerte por necrosis es cuando la célula se hincha, explota y vacía su contenido sobre las demás células y genera inflamación, que sería este caso. Ahora, si la célula no se muere, pues lo que puede hacer es, no puede reparar ya estos lípidos oxidados, pero lo que puede hacer es como que cortar este pedazo de membrana y poner membrana nueva. Entonces, eventualmente, sí se puede, vamos a decir, reparar
la membrana, ¿no? Pero para eso pues tiene que ser que un daño pequeño o moderado. Si es un gran daño, pues se va a morir. Aquí está una célula muriendo por necrosis y sacando todo su contenido, ¿no? El daño a proteínas, que es el siguiente tema, es más complicado estudiar el daño a proteínas porque hay tantas proteínas diferentes con una estructura primaria, secundaria, terciaria muy distinta. Como estamos en grabación, pues no les puedo preguntar cosas como qué es la estructura primaria, pero acuérdense que es la secuencia de aminoácidos que tienen el orden como están. Entonces, lo que puede pasar es que a la hora que hay estos ataques por radicales libres, haya cambio en la estructura de los aminoácidos y cambien de un residuo aminoácido a otro, y eso cambia la estructura primaria porque pues ya no va a ser la secuencia que teníamos porque un aminoácido cambió al otro. Entonces vamos a ver solo el inicio, que es lo que sucede, pero no vamos a ver todo el mecanismo, que es dependiendo cada aminoácido y es complicado. Los aminoácidos, ustedes ya los conocen, investiguen las características, ya lo habíamos visto. Más susceptibles a estos son estos aminoácidos, ¿no? Histidina, prolina, triptofano, tirosina y la cisteína, que no necesariamente es daño, nos vamos a detener en ella luego. Y estos en segunda instancia, arginina, lisina y metionina, ¿no? Entonces, una cosa que es lo común en el ataque de radicales libres hacia las proteínas es la formación de carbonilos. ¿Y eso qué significa esto de los carbonilos? Bueno, primero vamos a ver que hay el primer paso, que ya lo habíamos visto en lípidos, abstracción de un hidrógeno. Luego un rearreglo molecular que no siempre lo vamos a poder ver dependiendo del aminoácido, etcétera, me lo voy a saltar. Y luego el ataque de un oxígeno singulete. Y de nuevo se formaría esta estructura. Y a partir de aquí van a haber diferentes cambios dependiendo del aminoácido que van a generar amidas, pero en particular carbonilos. Entonces ya dijimos que el carbonilo era el carbono unido al doble enlace, con un doble enlace al oxígeno. Esto se va a generar. Van a haber muchos carbonilos en la proteína y entonces, así como medimos los aldehídos que se generan en la lipoperoxidación para ver el daño, aquí se evalúa la cantidad de carbonilos que haya. No necesariamente en una proteína particular, sino en el conjunto de proteínas de la célula, qué tantos carbonilos hay, y eso nos va a decir qué tan oxidadas. Estos carbonilos pueden estar en forma de cetonas si esto está aquí en medio de una cadena, digamos, o si esto ya es el hidrógeno final, pues sería el aldehído, ¿no? Entonces nada más lo que se evalúa son los carbonilos. Y pues la otra cosa es que dijimos que pueden cambiar los residuos aminoácidos, que ahorita veremos. Entonces fíjense acá, no les digo, no vamos a meternos a los mecanismos de acción particulares, sino nada más vean, esto sería la primera cosa, el ataque del radical hidroxilo para abstraer un hidrógeno, que sería este hidrógeno de acá, vean, y forma agua. Y entonces aquí nos queda el radical, porque pues el hidrógeno completo ya se lo llevó para formar el agua, queda el radical, luego el ataque de un oxígeno singulete, y tenemos aquí, fíjense, el oxígeno singulete que se pegó. Y luego de aquí ya puede haber diferentes desenlaces, dependiendo del aminoácido que sea, pero fíjense cómo vamos a tener la formación de carbonilos. Esos son los carbonilos que luego se pueden cuantificar. Otra cosa que puede pasar es que las proteínas tengan adentro metales de transición. Y entonces, si por ahí hay peróxido de hidrógeno, pueden iniciar ellas la reacción de Fenton y entonces obtener radicales que las dañen, ¿no? Y entonces es una especie como de, pues, ellas mismas catalizan la reacción que les va a dañar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo de la modificación de residuos de aminoácidos que ya habíamos dicho, pero lo que quería ver es esto, entrecruzamiento intra e intermolecular por puentes disulfuro. Entonces dijimos que la cisteína, acuérdense, tiene un grupo sulfidrilo, y este grupo sulfidrilo va a tener el hidrógeno que puede regalar o que le pueden robar el electrón y protón. Y entonces al formar enlaces disulfuro, puede modificar la estructura de la proteína,
pero eso no se considera en realidad un daño, sino una señalización. Lo vamos a ver. Entonces, puede haber una señalización que le llaman señalización redox, que es este cambio conformacional en las proteínas. A veces sí puede ser daño si continúa la oxidación, o bien si hay entrecruzamiento, por ejemplo, de una proteína con otra proteína de otro lado que no tendría que ser, etcétera, ¿no? Y empiezan a formar adductos. Pero en general, la oxidación de las cisteínas se considera señalización y lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, fíjense, aquí tenemos una cisteína que tiene su sulfidrilo y regala el hidrógeno, o bueno, le roban el hidrógeno al hidroxilo para formar el agua. Y lo mismo, aquí tenemos otra que le pasa lo mismo. ¿Qué les pasa a estos azufres? Pues se quedan como radical libre porque pues ya no tienen el electrón y el protón que se vino para acá. Entonces tenemos dos radicales libres de azufre, pero se pueden unir entre sí y entonces forman aquí el enlace disulfuro. Entonces aquí en realidad no hubo ningún problema porque aunque se generaron estos radicales libres, fue muy rápido y rápidamente se unieron y formaron el disulfuro. Lo que sí pasó es que hubo un cambio conformacional. Fíjense, aquí teníamos la molécula roja aquí, separada de la amarilla, y aquí ya las tenemos juntas. Entonces hubo un cambio conformacional en la proteína y ese cambio conformacional puede hacer que se active o que se inhibe esa proteína. Y eso, pues dependiendo en el contexto celular, puede ser bueno o malo. Ya dijimos que no le podemos llamar bueno o malo a nada hasta no relacionarlo con todo, ¿no? ¿Qué tal que este es un factor de transcripción que se activa y va a tener efectos protectores a la célula? Entonces, pues fue bueno, ¿no? O puede ser una cosa que haga que se transcriba algo que sea dañino, entonces pues tal vez no fue tan bueno. Entonces, dependiendo la proteína y cuál es el desenlace, pues vamos a ver el efecto fisiológico, ¿no? Sin embargo, esto sí se sabe que son señalizaciones donde se activan o se inactivan proteínas y esto se puede revertir. Estos no son daños o alteraciones que se quedan aquí. Si alguien regala un hidrógeno completo otra vez, electrón y protón, se puede pegar aquí a más bien rompe este enlace, se pega a cada uno de los azufres y se regenera el sulfidrilo. Una molécula que puede hacer esto es el glutatión, que la veremos la clase pasada, la clase próxima, como un antioxidante no enzimático. Nada más ahí pónganle, lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces esto es una señalización. Fíjense, aquí está. Lo de arriba es otra vez lo mismo que ya habíamos visto, pero lo de abajo, aquí está. Siempre van a trabajar en pareja. Es decir, siempre va a haber dos cisteínas que se tengan que oxidar o reducir. Y en este caso, vemos aquí está el sulfidrilo, llega al radical libre, abstrae el hidrógeno, se forma el radical y luego el doble enlace, el disulfuro, ¿no? Si tenemos el glutatión, que también vamos a ver que trabaja en parejas, dos glutationes regalan los hidrógenos y entonces se da el efecto contrario. Entonces, bueno, resumiendo, ¿qué es lo que puede pasar en las proteínas? ¿Qué efectos o qué daños va a tener en la célula? En general, fuera de lo que dijimos de los sulfidrilos con las cisteínas, va a haber cambios en la estructura primaria. Y esos cambios en la estructura primaria se van a dar por modificación de los residuos de aminoácido, como dijimos, por eso básicamente. Luego también vamos a tener formación de carbonilos que puede hacer que cambie la estructura primaria, pero que se ha relacionado más con cambios en la estructura terciaria y los entrecruzamientos de puentes disulfuro también, porque cambia la conformación, ¿no? Y eso ya es la estructura terciaria, que ya habíamos dicho que es la conformación nativa de la proteína. Entonces, por supuesto, si cambia la estructura terciaria, pues va a cambiar la función de la proteína y puede ser que pierda esa función. Entonces, esa pérdida de la función va a tener que ver con dónde fue específicamente el daño. A lo mejor era en un aminoácido que era en la zona catalítica de la proteína, entonces pues a lo mejor pierde su función, a lo mejor en la zona estructural pierde la estructura, o a lo mejor era en un aminoácido que no pasó nada, que no tenía ninguna importancia o yo qué sé. Entonces, depende qué aminoácido, depende cómo sea. Esto es ya más particular de cada proteína. Lo mismo en cuanto a la función. Por ejemplo, vimos las funciones del sistema inmune.
Entonces, si hay un cambio en un aminoácido, por ejemplo, en el complejo mayor de histocompatibilidad, pues puede ser muy importante pues para la célula que sea o no reconocida, ¿no? O en un receptor o en un anticuerpo. Entonces, dependiendo la función, lo mismo en las proteínas que están dentro de la membrana, pueden perder su hidrofobicidad o ya no funcionar como receptores, como dijimos, ¿no? Depende qué era la proteína y cuál es su función y dónde se genera el daño, es el efecto que va a tener. Ahora bien, esto de susceptibilidad a proteólisis, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos en la célula básicamente dos sistemas de degradación de proteína y van a degradar a proteínas mal plegadas o a proteínas dañadas o bien oxidadas. Y son el sistema de la autofagia que se da vía lisosoma o la degradación por el proteosoma. Entonces, estos mecanismos van a eliminar a las proteínas oxidadas. Sin embargo, si la oxidación es muy grande, puede hacer que haya un cambio conformacional tan importante en la proteína que se empiezan a agregar los aminoácidos hidrofóbicos y entonces se forman agregados y esos agregados son muy estables y difíciles de romper y de degradar la proteína y entonces empiezan a acumular y eso se llama prototoxicidad. Entonces aquí vemos estos agregados, me voy a venir mejor para la siguiente, donde esos agregados forman estructuras muy estables que se les llaman oligómeros o fibras y entonces estas son difíciles de romper ya sea por autofagia o por proteosoma y cada vez empiezan a ver más y eso genera enfermedades que se llaman conformacionales porque tienen que ver con la conformación de la proteína, que no es lo único por supuesto, y que pues pueden ser muy dañinas, como por ejemplo, habrán oído que hay fibras amiloides en el Alzheimer, ¿no? Y son fibras que se van agregando que no se pueden degradar por los sistemas de proteólisis que tenemos. ¿Ok? Vamos a ver un tema igual al final del curso que se llama proteostasis y es qué pasa con esta prototoxicidad cuando tenemos daño en proteínas. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto al daño al DNA? En el DNA podemos tener dos tipos de daño. Daño a los azúcares, que más que al azúcar es al enlace, y daño a las bases, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el daño a las bases. En este caso, es un mecanismo que es un poco distinto de lo que hemos visto. No va a haber una abstracción del hidrógeno para formar agua como en los otros casos. En el caso de las bases es una cosa muy especial donde el radical hidroxilo se pega directamente a la base y forma estos agregados o pegotes que se llaman aductos. En este caso, esta verde es una guanina y entonces el hidroxilo se pegó acá en el carbono 8 de la guanina y esta, como es una guanina pegada con un azúcar y un fosfato, es una guanosina y esto se llama 8-hidroxiguanosina porque se pegó en el carbono 8. Pero se podría haber pegado en otro carbono y entonces sería la 4-hidroxiguanosina, por ejemplo, si se hubiera pegado acá o acá, ¿no? Y también puede ser no solo en la guanina, también se podría pegar en la adenina, timina, y entonces podemos tener hidroxitiminas, hidroxiadeninas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos tipos de aductos que se pueden formar. Este 8-hidroxiguanosina es el más famoso y después les voy a enseñar cómo está la molécula, pero no nos vamos a meter en el mecanismo. Lo que quiero que veamos es qué efecto tiene. Entonces, bueno, ya saben ustedes que la doble cadena del DNA se estabiliza por puentes de hidrógeno que se forman entre las parejas como guanina, citosina y adenina, timina. Entonces, ¿cómo sabe la polimerasa que tiene que pegar una base complementaria? Entonces, si aquí tenemos esta verde que es la guanina, por su forma como está puesta, por la disposición, vamos a decir, de su estructura y de su orientación, va a presentar la oportunidad de tener 3 puentes de hidrógeno. Y la otra base nitrogenada que puede hacer 3 puentes de hidrógeno es la citosina. Entonces, por eso la polimerasa pega guanina y citosina. Y luego, cuando tenemos aquí, no me acuerdo, creo que la roja era adenina, sí, claro, ya vi, la estructura adenina-timina. Entonces, pues vamos a tener que forman 2 puentes de hidrógeno. Entonces, así es como se van pegando. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos daño y la guanina está oxidada?
es la 8-hidroxiguanina. Entonces se tuerce de una manera diferente y solamente presenta lugar para 2 puentes de hidrógeno. Entonces la polimerasa cree que es una citosina y cree que es una timina y le pega una adenina. Y esto pues va a hacer que ponga una base nitrogenada que no es. Y entonces lo que vamos a tener nosotros son mutaciones puntuales donde vamos a ir cambiando las bases nitrogenadas pues así, una por otra donde no debería ser. Entonces el daño en las bases lo que nos va a generar son aductos y los aductos su consecuencia va a ser mutaciones puntuales. ¿Qué pasa con el daño en los azúcares? Aquí sí vamos a tener lo que ya habíamos visto. Vamos a tener primero la abstracción de un hidrógeno y segundo el ataque de un oxígeno singulete. Y esto lo que nos va a generar es el rompimiento del enlace fosfodiéster. Y este rompimiento pues puede ser nada más un rompimiento que se repare o múltiples rompimientos y entonces esto puede dar lugar a lesiones de cadena sencilla o de cadena doble. Entonces esta es la 8-hidroxiguanosina que les decía yo, pero pues no vamos a ver todo el mecanismo y nada más ver las implicaciones. Entonces, en el daño al DNA vamos a tener ya sea daño a las bases y eso generará aductos que generan mutaciones puntuales o bien daño en los azúcares que puede romper las cadenas sencillas y dobles y dar lugar a lesiones. ¿Ok? Ahora, dependiendo igual la magnitud. Si la magnitud es pequeña, entonces, pues lo que puede hacer la célula es reparar el DNA, ¿no? Ya sabemos que hay reparaciones de las lesiones, también se pueden, depende, si solo es un rompimiento de un nick, pues puede haber ligaciones. En el caso de mutaciones, vamos a ver que puede haber reparaciones, ya saben ustedes, por escisión de bases, escisión de nucleótidos, reparaciones Nerver, etcétera, ¿no? Entonces, si el daño es poco, pues posiblemente se pueda reparar. Si el daño es muy grande y la célula no se murió por lipoperoxidación, entonces puede haber, pero no lo puede reparar aún así, entonces posiblemente inicie otro tipo de muerte que se llama muerte por apoptosis, que es muerte celular programada por tanto daño. Y eso se los voy a explicar acá. Entonces, bueno, dijimos que podemos tener todos estos tipos de daño. El primer daño que se va a manifestar es el de lipoperoxidación. ¿A qué me refiero? Si tengo una gran cantidad de daño por radicales libres, es decir, muchos radicales libres se están generando y se dañan proteínas, se daña el DNA y se daña la membrana. Todo se daña. ¿Qué va a pasar? Todo está dañado, pero no vamos a ver el efecto del daño al DNA en ese momento porque tendríamos que ver ya sea que se duplique la célula y tenga mutaciones o que haya una transcripción de proteínas y las proteínas estén mutadas, o aquí que las proteínas no funcionen, ¿no? Eso lo tendríamos que ver como en un tiempo más largo, porque pues hay que ver que de aquí a que se produce el RNA mensajero, por ejemplo, ¿no? Luego se va a los ribosomas y luego se produce la proteína y vemos que está mutada, pues ya va pasando tiempo. Pero como todo se dañó muchísimo, entonces lo primero que va a pasar es que se pierde la permeabilidad de la membrana y entra agua. Y al entrar agua, como dijimos, se hincha y explota. Entonces, si explota y se muere por necrosis, pues ya no pudimos ver cuál era la implicación del daño al DNA y la implicación de daño a proteínas, porque ya se murió. Entonces, para poder ver la implicación del daño en el DNA, en nuclear o mitocondrial, y el daño a proteínas, tiene que ser una generación de radicales menor y que no haya tanta lipoperoxidación, sí haya, pero no tanta como para que se truene la célula, sino que sí sobreviva y que haya esa reparación. Ya en ese caso, cuando el daño no es tan grande, entonces podremos ver el daño al DNA o el daño a las proteínas. ¿Ok? Entonces vamos a tener nosotros que la célula va a estar generando oxidantes, ya vimos que a veces enzimas nos generan y también dijimos que hay enzimas que nos neutralizan. Si hay más daño por oxidantes que los antioxidantes, estaremos en estrés oxidante y eso generará el daño. Si es mucho daño, si es mucho daño en general, se va a manifestar más el daño por lipoperoxidación y la célula se va a morir. Si el daño no es tan grande como para que se muera la célula, van a permanecer el daño a proteínas y a DNA. Si no se repara, entonces la célula puede aún así decidir morirse, pero se muere por apoptosis, donde la célula
Es una muerte que no genera inflamación, que igual la vamos a ver al final del curso. Pero puede ser que no se repare ese daño y que genere algunas enfermedades, cáncer, entre otras, ¿no? Ahora bien, cuando el daño es muy pequeño y es daño en el DNA, algunos lo han relacionado con envejecimiento celular, porque hay una teoría del envejecimiento celular que dice que la acumulación de daño a muy bajos niveles, pero toda la vida, cuando se va acumulando ese daño, llega un momento que se manifiesta en forma del envejecimiento. Esa es una teoría que está en discusión, veremos si al final de este temita nos da tiempo de verla, pero se las platico porque pues seguro lo van a escuchar. En este caso es daño, muy, muy poco daño que no se repara y se va acumulando principalmente en el DNA, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos aquí puede haber enfermedades como las enfermedades neurodegenerativas que dijimos, cáncer y otras, o bien muerte celular. Y entonces nuestro siguiente tema será antioxidante, que vamos a tener dos tipos de antioxidantes, enzimáticos, que ya mencionamos en la clase pasada, a la superoxidismutasa y a la glutatión peroxidasa que están en la mitocondria, y también antioxidantes no enzimáticos, que son las vitaminas y el glutatión que mencionamos hoy.